La Ciudad de México conserva en sus colonias, barrios y pueblos la memoria de una rica herencia histórica. Al paso de los siglos, ha llegado a ser una de las metrópolis más grandes del mundo, en la que sobreviven tradiciones, leyendas y costumbres, además de ser el lugar en donde habitan personajes que tienen mucho que contar. En Crónicas y Relatos de México, a dos voces. ¿Qué tal? Soy Ángeles González Gano. Bienvenidos a Crónicas y Relatos de México, a dos voces. Hoy vamos a visitar una escuela que fue un modelo de la educación socialista durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. Esta buscaba impartir una educación integral que abarcara la mente, el espíritu y el cuerpo. Por supuesto, el arte tenía un papel fundamental. Está decorada con magníficos murales. También vamos a tener la oportunidad de platicar con uno de nuestros mejores artistas contemporáneos, que nos va a hablar del muralismo mexicano y de su propia obra, que es en sí una expresión integral. ¿Me acompañan? Estamos en el Centro Escolar Revolución. Es un proyecto muy interesante que, como dijimos, va a surgir en los años 30 para impartir la educación socialista que impulsaba el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. El predio que ocupa es muy interesante porque fíjense que aquí estuvo originalmente, en el siglo XVII, un recogimiento para mujeres. Esas eran unas casas que se hacían para albergar a mujeres que se quedaban viudas o que estaban abandonadas o solas porque no podían vivir por su cuenta. Posteriormente se hicieron cargo las monjas de Santa Brígida, que establecieron un colegio para niñas que se llamó San Miguel de las Mochas o San Miguel de Belén. Fíjense qué interesante, ese colegio, San Miguel de Belén, fue el que le dio nombre a esta avenida, que hasta la fecha lleva el nombre de Arcos de Belén. Lo de Arcos era porque por aquí pasaba el acueducto que traía el agua de los manantiales de Chapultepec al centro de la ciudad, que terminaba en la hermosa fuente del Salto del Agua, que todavía está ahí. Aquí se conservan en la avenida de Chapultepec algunos arquitos de ese antiguo acueducto. Un dato interesante, cuando era el colegio de San Miguel, allí estuvo presa un tiempo Leona Vicario, nuestra heroína independentista, cuando se descubrió su participación en el movimiento insurgente. ¿Quién diría ahí como que se estaba ya señalando el futuro de ese lugar como una prisión? Porque resulta que cuando le quitan los bienes a la iglesia, en 1862, deciden convertir el antiguo colegio en una prisión, la famosa cárcel de Belén, tristemente célebre, porque bueno, comenzó como una prisión de excelencia, con un máximo de 600 reos, pero resulta que en los años 30 del siglo XX, cuando finalmente va a ser demolida, tenía 7,000 presos. En esa cárcel estuvieron presos muy famosos, como Chucho el Roto, aquel que le quitaba el dinero a los ricos para dárselo a los pobres, el terrible Tigre Santa Julia, los hermanos Flores Magón, y el periodista Heriberto Frías, quien fíjense, él estuvo en 2 ocasiones preso aquí. Y en una ocasión, en su periódico, pidió la pena capital para los reos que estaban en esta cárcel, porque decía que eran tan terribles las condiciones que era mejor la muerte. ¿Se pueden imaginar eso? En 1933 fue demolida. Los presos se trasladaron a la prisión de Lecumberri, que terminó igual que Belén, ¿verdad? Se le conoció como el Palacio Negro. El hecho es que se decide entonces construir aquí ese Centro Escolar Se contrata al arquitecto Antonio Muñoz, quien había hecho el mercado de Eduardo Rodríguez,
Y él va a levantar esta escuela enorme, con construcciones muy sólidas, muy sobrias, pero eso sí, con grandes patios. Porque como hemos dicho, se buscaba dar una educación integral que abarcara la mente, el cuerpo y el espíritu. Así que se hicieron muchos patios para las actividades deportivas, ¿no? Canchas para todo tipo de deportes, una piscina que todavía está en uso y actualmente todavía funciona como escuela. Ahora son 5 escuelas las que hay aquí. Y hay que decirlo que el arte tuvo un papel importante, recordemos la época en que se construyó. Pero de eso vamos a hablar en otro espacio. A raíz del movimiento revolucionario de 1910, surgió un sentimiento nacionalista que buscaba recuperar el orgullo por la herencia prehispánica y las raíces indígenas. Esto se plasmó en una ideología que se expresó en el arte de manera muy importante, entre otras en el muralismo, que era la manera de llevar estas ideas al pueblo, pintando los edificios públicos. Así, ya en los años 20, José Vasconcelos va a invitar a varios de los mejores artistas, a Diego Rivera, a José Clemente Orozco, a Albert Huertas, a pintar los muros del antiguo Colegio San Ildefonso, que era la sede de la famosa Preparatoria Nacional. Después siguió la Secretaría de Educación Pública, que la decoró completamente Diego Rivera, el Mercado de Lado Rodríguez, también pintado con murales y con un teatro, y por supuesto, el Centro Escolar Revolución no podía ser la excepción. Aquí se invitaron a 7 artistas, miembros de la LEAR, que era la famosa Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, que además compartían esas ideas socialistas. Así que llegaron con gran entusiasmo a pintar los muros. Fermín Revueltas hizo unos vitrales extraordinarios y una de ellas fue Aurora Reyes, la primer mujer muralista mexicana. Ella hizo una obra impresionante que lleva como título Atentado a las maestras rurales, una obra de gran fuerza. Y fíjense, eso fue una hazaña, porque en esa época estaban prácticamente vetadas las mujeres para que hicieran murales. Los hombres artistas decían que ellas no podían, no tenían la fuerza física para hacer un mural, porque había que subirse a andamios, y eran tantos metros de trabajo. Ella probó que eso era totalmente falso. Ya había habido un antecedente muy triste en que María Izquierdo, la gran pintora, ya tenía un proyecto listo para pintar todos los muros del antiguo Palacio del Ayuntamiento, ahí en el Zócalo, y la vetaron a la hora de la hora por influencia de los artistas, entre otros de Diego Rivera, diciendo que no era posible que una obra tan enorme la pudiera realizar una mujer. Aurora Reyes era muy interesante porque fíjense que además era poeta, fue líder sindical, era comunista acérrima, una feminista de las primeras que hubo verdaderamente luchadoras, que influyó mucho para el voto, para conseguir el voto para la mujer. Y también vamos a platicar con el artista Arnaldo Cohen. Él es de la generación que se conoció como de la ruptura de los años 60, aunque en realidad él fue muy independiente, realizó una obra muy propia, muy original, manejando, como él mismo dice, muchas vanguardias. Con él vamos a platicar del muralismo mexicano y de su propia obra, que incluye escultura, pintura, escenografía, también ha realizado vestuario para ballet y para ópera. Seguimos en Crónicas y Relatos de México a 2 voces. Estamos de regreso en Crónicas y Relatos de México a 2 voces. Ya estamos aquí con el artista Arnaldo Cohen para hablar del muralismo mexicano y de su obra. A ver, Arnaldo, quiero que empecemos hablando del muralismo mexicano. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué trascendencia tuvo? ¿Fue importante? Yo creo que toda expresión artística es importante, sobre todo por un elemento que considero primordial. Toda expresión artística es importante no solo desde el creador, sino del espectador. Y yo creo que es muy importante, muy importante, enseñar
a aprender, porque ya leer los murales en la actualidad no deberían leerse como en la época que se hicieron. Por ejemplo, ahorita estoy viendo aquí una serie de murales en una primaria y que todos los murales, casi todos, quizá uno menos que otro, pero son de violencia. Es verdad. Entonces, el muralismo de alguna manera vio el arte como una pantalla de violencia, ¿sí? El no aceptar nuestro mestizaje, el no aceptar determinadas condiciones que además no correspondían en la época. Es decir, la revolución fue un movimiento rural y el muralismo planteaba ya una ideología del proletariado, que era la revolución industrial. Entonces deberíamos de leer los murales de otra manera y creo que podrían enriquecernos, pero dándonos la oportunidad de interpretarlos nosotros mismos. Te estaba yo comentando hace rato que viendo el mural que ya es tardío de Diego, del Teatro de los Insurgentes, sí, pues de repente es fascinante ver esa pluralidad de expresiones, ¿no? Está la comedia, la tragedia, pero vista en la modernidad. Entonces es fascinante ver a Cantinflas, que está en el mural, y a ver unas figuritas de Tlatilco bailando, ¿no? Y uno se imagina a Cantinflas y al Tívoli, pero el Tívoli con las bailarinas de Tlatilco. Entonces, todo lo demás que aparece es fascinante porque él combina todas los tiempos en ese mural. Sí, porque ese mural ya es un poco posterior, ¿verdad? Ya no es el que va a expresar todo este movimiento de la revolución que es el de los años 20, ¿no? Sí, y bueno, y podemos ver también murales maravillosos, digo. Yo me quedo fascinado cuando veo la bóveda de José Clemente Orozco del Hombre de Fuego. Ah, sí, en el ¿no? Hospicio Cabañas de Guadalajara. Además, estéticamente es un alarde de perspectiva, ¿no? Sí, me recuerda este pintor Andrea Pozzo, que pintó una iglesia San Ignacio de Loyola en Roma, que cuando uno ve esa bóveda es fascinante porque no sabe dónde empieza la pintura y dónde termina la arquitectura. Es verdad, claro. Entonces, eso es fascinante. Sí, qué interesante que las iglesias pintaran a sus santos, inventaran historias, y eso es fascinante. Bueno, tan fascinante es el muralismo, pero si lo podemos interpretar actualmente como buenos espectadores. Ese es un comentario muy interesante para que sigan vigentes, el verlos de otra manera, ¿no? Que la gente... ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Que cada quien se pregunte, ¿qué me está diciendo eso que está pintado? ¿Qué es lo que vemos? ¿Cómo nos identificamos o cómo lo rechazamos? Vaya, aprender a balconearnos o a ventanearnos. Arnaldo, dime una cosa, pero estos muralistas innovaron en su momento cosas, ¿no? Mira, yo creo que fueron realmente geniales. Cuando se sumó Diego Rivera al cubismo, es verdaderamente tan bueno como Picasso, Braque. Siqueiros, de alguna manera, innovó a través de un concepto que él le llamaba la poliangularidad, que no tiene antecedente en la historia del arte, que es la forma de estructurar el espacio envolvente. Es lo que se maneja para ver los puntos de fuga en diferentes planos. Estar envuelto en un espacio como el Poliforum Cultural Siqueiros, cuando yo lo conocí, que lo estaban empezando a estructurar, me pareció maravilloso. Orozco, su gran pincelada, realmente toda esta forma de ese expresionismo que quizá surge del expresionismo alemán, pero él, quizá por el tamaño en donde tenía que pintar, pues genera una forma de expresarse con una gestualidad que es extraordinaria y que de alguna manera adoptan muchos artistas norteamericanos, que es la escala, y Jackson Pollock, que empieza a escurrir pintura, ¿no?
Entonces, y todo eso es como inspirado por, o enseñado por Siqueiros y por... pues de alguna manera inspirados. Sí. Pues Pollock estaba fascinado con Orozco y Siqueiros por los nuevos materiales que se usaban. Decía Borges algo, que el artista debe ser un amanuense del espíritu o la musa, que son sinónimos. Debe ser un creador de fábulas sin moraleja. Bueno, con esta frase maravillosa nos vamos a ir a un corte. Seguimos en Crónicas y Relatos de México a dos voces. Ya estamos de regreso en Crónicas y Relatos de México a dos voces. Continuamos nuestra plática con el artista Arnaldo Cohen. Arnaldo, pues ya hablamos del muralismo mexicano, ahora vamos a hablar de tu obra. Bueno, creo que eso me cuesta más trabajo, pero sí puedo, ahora que acabamos de hablar del muralismo, pues de alguna manera, con el Seminario de Cultura Mexicana, que mi abuela fue una de las fundadoras, pues yo me preguntaba qué era el camino a seguir, pero yo no me hallaba en ninguna disciplina específica. Obviamente la facilidad que tenía era más hacia el dibujo y la pintura, pero me pasé por estudiar actuación, danza, hasta fui bailarín acuático, ¿no? Muy polifacético. Entonces, pues realmente mi trayectoria empieza pues muy cerca del expresionismo abstracto, porque yo lo que quería no era hacer una pintura, como decían los muralistas, no hay más ruta que la nuestra. Entonces yo pensé que lo que más me gustaba era la pintura abstracta, como la música. Sí. ¿Sí? Que pudiera expresarme a través de la pintura, como oír música sin necesidad de representar alguna cosa que la ubicara. Y después de ese camino volví a optar por hacer cosas más o menos figurativas y me influí muchísimo de un pintor que se llama Paul Klee. Y ese artista, cada cuadro es una experiencia nueva. Entonces, de alguna manera eso marcó mi trayectoria, porque a partir de eso yo empecé inclusive decía, ¿a quién crees que se parece lo que hago? Alguna gente ha mencionado que si tú eres parte de la generación de la ruptura, digo, por edad cronológicamente sí serías, ¿no? Serías de los jóvenes, digamos, pero tú te ubicarías, digamos, pictóricamente en ese movimiento. Lo que pasa es que el término ruptura surgió 20 años después de lo que hicimos, por decir, a principios de los 60, finales de los 50. Pues a mí me parece que ese concepto de ruptura que se plantea como algo que compense la Escuela Mexicana de Pintura, el nacionalismo, pero yo en esa época pues realmente lo que abordaba era mi sentido de la libertad, ¿no? Claro. Y yo veía el arte no como se suele pensar, que quiero entenderlo, ¿sí? Sino yo de alguna manera establecía como espectador un diálogo con la obra. Entonces, para mí, los egipcios no tenían fecha de nacimiento o fecha de caducidad. Atemporales. Exacto. Entonces, para mí, yo en un momento dado dije, pues yo quiero ser todos los pintores, ¿no? Es maravilloso eso, sí. Entonces surgió una idea, estando en París, tomé como punto de partida el torso femenino. Y entonces yo hacía una silueta con el torso y dentro del torso podía yo experimentar todos los estilos y hasta cosas muy eclécticas. De alguna manera funcionaban muy bien en los polípticos porque al mismo tiempo que se confrontaban, de alguna manera se complementaban.
O sea, Eso. tú aceptabas todas las influencias y ya lo plasmabas de tu propia expresión, pero abierto a todo. Sí, ya de una manera inconsciente, no, Sí. no es que yo tomara, a excepción de una época que hice unas versiones sobre Paolo Uccello, que retomé el Renacimiento, y a partir de eso fui cambiando los personajes, de lo que hablaba de la guerra y todo eso. De hecho, hiciste un mural inspirado un poco en Uccello, ¿no? No solo uno. Es decir, hubo 3 batallas que pintó Paolo Uccello, que eran las batallas de San Romano, y otras pinturas que hizo Paolo Uccello, y yo hice una exposición en el Palacio de Bellas Artes de variaciones, se llamaba versiones y perversiones, y eran versiones y perversiones de Paolo Uccello. Oye, y yo, bueno, no quiero que acabemos esta plática sin que nos platiques de ese impresionante mural que estuvieron exponiendo en el Museo José Luis Cuevas hace unos meses, que se llama Reflejo de lo Invisible y que es algo alucinante, es enorme. Me influyó muchísimo Paolo Uccello y toda esa experimentación que hice, y como hablamos de antes de los valores que yo considero que tiene los artistas mexicanos del muralismo, de alguna manera tomé en cuenta mucho el concepto de la poliangularidad, porque es un mural de 18 metros Sí, enorme. no es tan alto, pero mide 4,80, pero son 18 metros. Y estructurar desde el punto de vista clásico solamente un punto de fuga o 2 de la perspectiva, pues me limitaba, y empecé a combinar diferentes fugas entonces se fueron creando espacios a través de formas geométricas, como de diferentes dimensiones. Es fascinante, uno quisiera meterse ese mural y para ver los diferentes planos que hay ahí, las diferentes realidades que están. Esa era la intención precisamente. Escala, si tú recuerdas, tiene una serie de personajes que habitan esa realidad virtual, como les llaman ahora. Yo siempre digo que es una contradicción, pero así le llaman ahora. Y entonces siempre están en relación escala 1:1. Sí. Es decir, no sientes, como se pasó mucho en el muralismo, que son gigantes. No. Sino la idea es convivir con el espacio y también con los personajes, que son alusiones a veces a la pintura metafísica o al juego de los surrealistas, que son asociaciones libres. Y entonces pues voy formulando relaciones de diferentes dimensiones que se esparcen en el espacio, ¿no? Hernando, ha sido una plática interesantísima. Muchas gracias. Gracias a ti, Ángeles. Ya que me estaba yo picando para seguirme ventaneando, ya se acabó. A lo mejor tendremos otra oportunidad. Seguro que sí. Te agradezco muchísimo. Al contrario. Eres muy amable, muchísimas gracias. Creo que con esta visita a la Escuela Revolución y la ilustrativa plática con el artista Arnaldo Cohen, tenemos mucho más clara la importancia del muralismo mexicano. Hay mucho más que ver. Abramos los ojos. Estas son nuestras verdaderas riquezas.